fue que presentar algunas claves para una educación crítica y transformadora a partir de las experiencias que se iban a compartir en este encuentro. Lo que pasa es que no leí muy bien con detalle y me dijeron que había 63 experiencias y que me las iban a mandar en un documento, pero en eso yo entré en un blog y vi que ahí estaban. Y entonces me tuve que leer todas, fascinado, que dije qué raro que no me las van a mandar, y resulta que de esas habían seleccionado unas cuantas, pero bueno, el que salió ganando fui yo. Y estar aquí con ustedes pues es un privilegio muy grande, y compartir con Juan Carlos, con Rafael y Agustina este momento de intercambio desde nuestra práctica, nuestros sueños, desde nuestros quehaceres, con relación a qué es esto de la transformación o una educación transformadora. Tenía para comenzar tres frases de nuestro querido amigo Paulo Freire que están relacionadas con el tema, que una vez le preguntaron a él si, bueno, esto que él hablaba de una educación liberadora era, bueno, una tarea que iba a permitir el cambio social. Y él dijo, no, la educación liberadora por sí misma no produce el cambio social, pero no va a haber un cambio social sin una educación liberadora. Y yo creo que ahí nos coloca en relación al desafío de cuál es el papel de lo que nosotros y nosotras podemos contribuir con nuestras prácticas a la construcción de procesos de cambio. Porque luego, en otro momento, él planteó esta frase que creo que también nos inspira y que dice: la educación no transforma el mundo, sino que transforma a las personas que transforman el mundo. Y nos transforma a todos los sujetos que participamos en los procesos de educación. Nos va transformando. Entonces, cuando hablamos de una educación transformadora, también tendríamos que pensar en qué nos estamos transformando, qué nos transforma a nosotros y a nosotras, a cada una y a cada uno en nuestra propia práctica y en nuestra propia vida, y no solamente en la idea de que, no sé, yo voy a cambiar a otra gente o la otra gente va a cambiar otras cosas. Es decir, somos tal vez los principales sujetos y objetos de esa transformación. Y una tercera frase que quería compartir con ustedes para comenzar tal vez rápidamente en este diálogo, en la cual vamos a tratar también de hacer un ejercicio de conversación con relación a lo que ha aparecido en este encuentro, tiene que ver con lo que decía Juan Carlos sobre el aspecto de la fe y en que es posible creer y que es posible creer en que las cosas pueden cambiar, o que tenemos esperanza. Y Freire decía una vez, es que no hay cambio sin esperanza. Otra vez, en otro momento, dijo, es que la esperanza, no hay esperanza sin sueño. Y entonces le dijeron, oiga, pero usted no es un educador revolucionario, ¿no? Transformador, ¿cómo es eso del sueño? No es una cosa muy idealista. Y él dijo, es que sabe, los sueños son los proyectos por los cuales se lucha. No hay cambio sin esperanza, no hay esperanza sin sueños, y los sueños son los proyectos por los que luchamos cada día. Y por eso es que la esperanza es siempre un proceso activo que se nos demuestra en la práctica cotidiana. La esperanza no es un sentarse pasivamente a ver qué va a pasar, sino que significa un desafío de qué es lo que nosotros y nosotras queremos que pase. Ser sujetos de la historia, tener esperanza, significa hacer las cosas de otra manera. Entonces ahí me junto con todo lo que ustedes han señalado, pero también con la riqueza de las experiencias que han sido no solo presentadas en el encuentro, sino que se están haciendo aquí en el Estado español de manera muy impresionante, y que nosotros y nosotras de allá no conocemos todo lo que ustedes están haciendo aquí. Entonces es un privilegio muy grande, pero ojalá que no se quede solo en quienes tenemos este acceso a conocerla más de cerca, sino que ojalá podamos compartirlo con más gente. Bueno, con las inspiraciones de Freire, haría un primer abordaje diciendo que esa guía que ustedes presentaron para este encuentro y que cada quien redactó de su experiencia, tiene 6 componentes que me parecen muy interesantes como claves para sistematizar la experiencia. Pero no para sistematizarla en términos de clasificarla y ordenarla, sino en términos de interpretarlas críticamente, de extraer de las experiencias aprendizaje.
Y ustedes se planteaban estos 6 componentes que me gustaría retomar y desglosar muy rápidamente, que es que ustedes le preguntaban cuál es la motivación que le lleva a hacer este experimento. Y la mayoría de ustedes han hecho referencias a que la motivación surgió o de una necesidad o surgió de una iniciativa particular que luego fue creciendo. Y creo que ahí hay una clave muy importante, que es el tema de no solamente para qué queremos hacer las cosas, o sea, los objetivos que tenemos, que a veces los formalizamos demasiado, sino también por qué las queremos hacer. Y a veces nos olvidamos de la motivación que hizo surgir la experiencia, o sea que nos olvidamos del origen que está detrás o que está, digamos, en el centro de aquello que nos llevó a hacer la experiencia, porque estamos tratando de formalizarlo en términos solamente de su objetivo final y no lo vemos como en función de lo que lo anima permanentemente desde el origen. Y entonces a veces, no a veces, o muchas veces, las técnicas, las herramientas, los instrumentos de planificación de objetivos y toda la tecnología y parafernalia tecnológica que hay alrededor de eso, el marco lógico entre ellos y otros inventos que se han hecho para supuestamente a darle coherencia a nuestros planes, pues terminan siendo cortadores o diluyentes de nuestros sueños y de nuestras motivaciones. Entonces yo le diría, cada vez que hiciéramos un esquema de planeación para ver los objetivos, no nos olvidemos de llenarlo de la motivación de donde surgió ese proyecto, de la motivación de las personas que crearon y soñaron ese proyecto y que luego lo pudieron formalizar en términos de objetivos, metas, etcétera, como parte de una manera de trabajo. Lo otro es el tema que ustedes preguntaron sobre momentos significativos. Y qué importante es que cuando nosotros y nosotras recorremos un trayecto, nos vayamos fijando en cuáles fueron los hitos significativos de ese trayecto, porque esos son los que han ido marcando el camino, pero normalmente no estamos fijándonos en ello. Vamos pasando, por decirle, cruzar un río de una piedra a la siguiente, pero no vamos mirando el tamaño de esa piedra, su distancia con la otra, cuánto hemos recorrido, porque estamos pensando simplemente en llegar a la otra orilla. Pero ese trayecto, ese pisar en cada uno de esos hitos, fue construyéndonos en nuestra capacidad de lo que vamos a hacer cuando lleguemos, si es que se trata de esa idea de llegar a la otra orilla, porque es el caminar el que nos da la capacidad de lo que vamos a hacer después. Pero a veces no valoramos ese trayecto porque no nos fijamos en él. El tercero es el tema de las oportunidades y los obstáculos. Es decir, las oportunidades y obstáculos nos las vamos a encontrar permanentemente en todo el camino, pero si no analizamos cuáles han sido oportunidades, cuáles han sido obstáculos, y si no tomamos en cuenta qué innovaciones, qué hicimos nosotros y nosotras ante ellos, entonces desperdiciamos la experiencia realizada y perdemos la oportunidad de construir con eso nuevos caminos. Finalmente ustedes le preguntaron sobre elementos de transformación, que es como la pregunta clave donde ahora me voy a concentrar, o nos vamos a concentrar en este ejercicio, de aquí también para mañana, preguntándonos un poco qué elementos de transformación existen en nuestras prácticas y cuáles son los nudos pendientes. Lo cual es muy bueno porque no quiere decir que vamos a desatar todos los nudos de una sola vez o que vamos a resolverlo, como decía Juan Carlos, de una vez para siempre, sino que estamos siempre emprendiendo un camino donde conforme caminamos, de repente en esa espiral van apareciendo nuevos, más profundos, más interesantes retos y desafíos. Entonces a mí la primera cosa sería que me gustó mucho que para un encuentro de intercambio de experiencias no se trajera, primero que se tuviera una guía, porque a veces no hay, pero segundo que esa guía no fuera una guía puramente descriptiva, donde a veces llegamos y nos contamos historias, sino que nos tenemos que hacer pensar sobre nuestras historias. Una guía que nos llevara a tratar de reflexionar críticamente sobre cuáles son los elementos transformadores que están detrás, adentro, alrededor de nuestras experiencias. Con base en eso, entonces, creo que podemos hacernos las siguientes preguntas. A partir de lo que hemos hecho en nuestras prácticas y a partir de lo que hemos compartido este día y medio, o un día y un poquito, hacernos la pregunta de qué es lo que hace que nuestras experiencias sean transformadoras. Yo no sé si podríamos darnos un minutito, no sé si podríamos prender la luz, Mariana.
y para que se nos ilumine un poco a los